Queridos hermanos, no se olviden que estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 3. Hoy, sí, concluimos el capítulo 3. Vamos a ver lo que Dios nos enseña a través de este maravilloso capítulo, donde nos habla de esa necesidad de estar juntos, de amarnos unos a otros. Y hermanos, pensando en esto, yo quiero motivarles y animarles. Yo sé que para muchos estar en casa y solo conectar la computadora o el teléfono se hace bastante cómodo, pero no es eso lo que el Señor quiere. Y realmente hemos estado ausentes de la congregación por motivos muy fuertes. Hemos querido cuidar a la congregación, hemos querido ser responsables ante Dios, ante ustedes. Como pastores queremos que pues cada hermano esté bien, pero creemos que ya es tiempo de regresar, así es que a partir del 16 de enero vamos a tener nuestra primera reunión, domingo 16 de enero, presencial. Pronto vamos a estar dando los detalles de cómo vamos a hacer, todo va a estar bien ordenadamente, así es que ánimo mis hermanos, no se queden en casa. Yo, como les digo, a veces tenemos temores todavía, a veces todavía, y pues hay también cierta comodidad, estar ahí en tu casa, prender la computadora, conectar el teléfono, eso es mucho más fácil, pero la necesidad de estar congregados y el mandato del Señor es imperativo. Creemos que hemos llegado a un punto ya donde ya estamos prácticamente acostumbrados a esta situación. Ustedes van al banco, van a los supermercados, van al mercado, van al trabajo, pues entonces hay que ir a la iglesia también. Por tanto, les animo, les motivo en el nombre del Señor para que estén orando y que nos preparemos para regresar a vernos y a compartir ahí juntos, adorando al Señor como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. La próxima semana, mis hermanos, el día miércoles y viernes vamos a tener reunión normal. El día sábado 27 vamos a tener una cadena de oración. Así es que anótese por ahí, anda la lista. Anótese, por favor, para que usted aparte ahí unos 30 minutos a la hora que usted mejor le parezca. Y ahí vamos a poder orar específicamente por ese tiempo de elecciones. Oremos también por el regreso a la iglesia, por los hermanos, por las situaciones que conocemos ya de algunos hermanos con problemas de trabajo, de empresas, de negocios, que no están muy bien que se diga. Ore también para que este año lo terminemos bien, para que Dios nos prospere, que podamos tener un año bendecido, para que Dios nos cuide. Y el domingo 28, el día de las elecciones, no vamos a tener reunión. Así es que no espere el enlace ese día. Por tanto, quiero animarles para que todos participemos de esto. Muy bien, hermanos, yo quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3. Y como les prometí, hoy sí vamos a terminar este capítulo. Nos queda el capítulo 4 y 5. Lo comenzaremos la siguiente semana. Pero yo quiero orar ahí con su Biblia abierta en Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso. Padre, bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a fortalecernos en Cristo. Padre, convéncenos de la necesidad que tenemos de volver a tu casa, de congregarnos, de estar juntos obedeciendo lo que es lo que permanece en tu corazón, que tu pueblo esté junto, Señor, que nosotros podamos adorar, alabar y exaltar, edificarnos, servirnos, motivarnos, exhortarnos, ayudarnos, orar unos por otros ahí como cuerpo de Cristo. Padre, gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Ahora, Padre, te pido que hables a nuestro corazón, por favor, y que estemos dispuestos a poner en práctica estos principios fundamentales para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí el Señor ahora nos manda un mandato que es un reto muy importante para todo el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el reto?
dice la palabra del Señor en el versículo 11, en el versículo entre el 10 y 11, el apóstol Juan hace aquí un traslape del tema que vio en los primeros 9 versículos y lo que va a ver en los últimos versículos de este capítulo 3. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí literalmente, hermano, el apóstol Juan está diciendo, hay dos manifestaciones claras. Y las manifestaciones, la palabra aquí quiere decir, en esto se dan a conocer por este comportamiento, por esta forma de vida. Entonces lo que encontramos aquí es que hay claramente definido un comportamiento que tenemos los hijos de Dios y un comportamiento que tienen los hijos del diablo. Esa es la primera cosa. No nos confundamos. Cada uno tiene un comportamiento completamente diferente. Pero entonces esto nos lleva a este segundo punto, que ¿qué dice? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y esto es un poco fuerte, yo lo reconozco, esto es un poco, golpea bastante, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios y no lo podemos cambiar, por mucho que nosotros querramos, por mucho que nosotros amemos a la gente, pero eso es lo que enseña la palabra. Y luego, ¿qué dice? Primero, todo aquel que no hace justicia, o sea, el que no hace justicia es aquel que no vive una vida santa, una vida pía, una vida consagrada a Dios, sino una vida descuidada del pecado completamente. Ese es hijo del diablo. Y luego que dice en el versículo número 10, y que aquí une y hace un traslape entre los dos temas. Este primer tema ya lo vimos, el llevar una vida recta. Luego ahora viene al segundo tema, amar a nuestros hermanos. Entonces dice, la persona que no lleva una vida de santidad, una vida de entrega al Señor y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por tanto, entonces, si vamos al otro lado, entonces la persona que es de Dios, que es un hijo de Dios, va a tratar al máximo, con todo empeño, con toda diligencia, con toda dedicación, a llevar una vida que agrade a Dios y un amor profundo hacia cada miembro del pueblo de Dios. Entonces, a partir de este punto, hace el traslape y nos mete a este segundo tema, un reto para todos nosotros, un mandamiento que tenemos de amar a cada uno de los hijos de Dios. Dice el versículo número 11, porque, y ahora aquí está dándonos una explicación. La palabra porque es una conjunción causal que nos trae una explicación. ¿Y qué dice? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Ahora, en Primera de Juan 13:34, el Señor no dio esto como un mensaje, lo dio como un mandato. Y aquí, mis hermanos, es imperativo que entendamos que el amor entre nosotros no es una opción. El amor entre nosotros no es un consejo que el Señor nos da. No es que el Señor nos dice, mire, yo les aconsejo que se amen. No, es un mandato. Por tanto, no hay opciones. No podemos elegir. Y aquí entonces la palabra de Dios nos lleva a este punto que es clave. Primero, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es un mensaje claro del Señor Jesucristo. No debemos de dudarlo, no debemos de ponerle excusas, no debemos de ponerle justificaciones. Tenemos que amarnos, tenemos que amarnos. Y cuando hay algún problema, ya lo expliqué yo, porque a veces, hermanos, y di 7 razones en el estudio del miércoles anterior, a 7 razones por las cuales a veces nos cuesta desarrollar este amor en la congregación. Y cuando a veces se dan estos problemas, el Señor nos da los lineamientos para volver al amor. ¿Y cuáles son los lineamientos? Primero, el diálogo, el platicar, el hablar. Tenemos que hablar. Segundo, el perdón. La Biblia dice que debemos perdonarnos como Cristo nos perdonó a nosotros. Esto es clave. Y tercero, regresar a la comunión. Limpiar nuestro corazón de todo odio, amargura, rencores. Y te lo digo, hermano, no hay razón justificada para que alguien tenga un resentimiento, odio, enemistad contra un hermano. No existe. Porque Cristo no las tuvo.
El Señor Jesucristo fue el que pudo odiar ahí a todos los que lo crucificaron. Lo mataron injustamente y no lo hizo. Así es que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Un mandato claro, un mandato directo, que os améis unos a otros, dijo el Señor, como yo os he amado. Un mensaje o un mandamiento entendible, o sea, esto lo podemos entender. No hay nadie que no puede entender qué significa que nos amemos unos a otros, pero también es un mandamiento que es práctico. Ya el apóstol Pablo, el apóstol Juan aquí en el capítulo 2, verso 7 al 11, ya nos habló de esa necesidad de amarnos. Un amor fuerte, un amor genuino que debe de ser practicado en toda la familia de Dios. Y esto es un testimonio que no deja duda en cuanto a que nosotros somos hijos de Dios y que también es un testimonio para un mundo que está con graves problemas. Y ahora mire lo que dice el versículo número 11. Estamos ahí, estamos viendo el primer punto de esta noche. ¿Cuál es? Es el reto de amarnos, es un mensaje directo que nos dio el Señor. Y luego, ¿qué dice? Mire, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Aquí puede referirse al Génesis o también al principio de lo que fue la venida del Señor Jesucristo, cuando en Juan 13:34 él dijo, os doy un nuevo mandamiento. Yo les expliqué que ese mandamiento de amar no es nuevo, sino que el Señor, lo nuevo fue una nueva dimensión. El libro de Deuteronomio dice, amarás a tu, en el libro de Levítico, 19 y otros capítulos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor cambia eso y dice, no es amarte al prójimo como a ti mismo, es amar al prójimo como yo les he amado. Por tanto, este es un mandamiento que lo podemos ver desde Génesis en adelante. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor y la palabra de Dios nos dice que si Dios es amor y tenemos un Dios cuya esencia es amor, o sea, Dios no tiene amor, sino que Él es amor, su esencia es amor. Por tanto, el amor es un principio fundamental que ha venido a través de toda la historia de la humanidad, desde Génesis capítulo 1 en adelante. La creación del hombre y de la mujer es un acto de amor de Dios. El hecho de que Dios haya perdonado al hombre en Génesis 3 y no lo haya fulminado porque este hombre pisoteó a Dios, le dio la espalda, lo desobedeció, es un acto del amor de Dios, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y todos nosotros, a través de toda la humanidad, podemos decir que somos producto de ese gran amor de Dios. Por tanto, ¿qué dice? Esto es desde el principio. Entonces, en el versículo número 12, mire conmigo, primera de Juan 3:12, el apóstol Juan ahora hace el uso de un ejemplo muy negativo, muy triste, que es el ejemplo de Caín. Ahora aquí, este mensaje, hermanos, es el mensaje que nos debemos amar y está basado en el amor de Dios, y ahora Dios nos va a poner un ejemplo triste. Y miren lo que dice el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué nos dice este mensaje aquí, este ejemplo que nos puso el apóstol Juan ahora? Ahora, fíjate bien que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque habla de una familia. Adán, Eva, Caín y Abel. Y no solo eran ellos cuatro, pues Adán tenía muchos hijos. Adán tuvo muchos hijos y tuvo muchas hijas también. No sabemos exactamente cuántos hijos tuvo, pero ellos tenían una familia muy grande. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos dice acá que dentro de esa familia, primero, si ustedes recuerdan, dice, andando el tiempo, vino el momento de ofrecer a Dios una ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿y cómo fue eso de ofrecer ofrenda al Señor? ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, de alguna forma, Adán le enseñó a sus hijos quién era Dios.
De alguna manera, Adán instruyó a sus hijos en el camino de Dios. Y al parecer, toda su familia era convertida. Sin embargo, ahí estaba Caín. Caín nunca se convirtió. Y la Biblia lo dice aquí. Mira cómo dice, era del maligno. O sea, Caín nunca tuvo una conversión. Él era del diablo. El maligno aquí es el diablo. Ahora, primero, él formaba parte de una familia carnal, pero nunca formó parte de una familia espiritual, aunque estaba ahí. Y eso ocurre a veces. Hay personas que llegan a la congregación, pero nunca se convierten, aunque físicamente son parte de la congregación, pero no espiritualmente. ¿Qué dice? Que todos habían tenido un concepto de Dios, que todos más o menos sabían quién era Dios. Caín sabía quién era Dios porque había sido instruido, pero solo intelectualmente. Nunca lo tomó espiritualmente. ¿Qué más? Que este hombre era del maligno, que era un hombre rebelde, que era un hombre que odiaba a Dios, que era un hombre lejos de Dios, que era un hombre que despreciaba a Dios, que era un hombre que nunca quiso obedecer a Dios. Pero por otro lado tenemos a Abel, que Abel dice que era de Dios, era un hombre convertido. Y ahora aquí está hablando ya de esa pugna entre la gente convertida y la gente no convertida. La gente que no es convertida, que ya está tratando de atacar de alguna manera a los hijos de Dios. ¿Y qué pasó al final? Dice que Caín terminó matando a Abel. Ahora, en lo que Dios le dice a Caín, porque los dos trajeron ofrenda, la Biblia dice que Abel trajo su ofrenda de lo mejor de su ganado y Caín trajo sus granos y sus frutos. Y Dios dice, pero mire, hay algunas frases ahí en Génesis 4 que son vitales. Primero, dice, y Dios vio a Caín y su ofrenda. Y luego dice, y Dios vio a Abel y la ofrenda suya. Ahora, ¿se dan cuenta lo que dice la Escritura, hermanos? ¿A quién vio primero Dios? A la persona. Esto es clave, yo lo dije en la reunión anterior. Hermano, hay gente que dice, no, si yo no tengo problema, yo traigo mi ofrenda a Dios. Y habla de cualquier tipo de ofrenda. No solamente dinero, puede ser dinero, pero puede ser un canto, dirigir una alabanza, puede ser maestro de escuela dominical, cualquier ofrenda que le damos a Dios. Pero ¿sabe lo que dice? Dios mira primero mi corazón. Dios dice, vio a Abel y su ofrenda y vio a Caín y la ofrenda suya. Y no pudo recibir la ofrenda de Caín porque su corazón era perverso. Su corazón era malo. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, Dios entonces dice que Caín se puso furioso y fue desarrollando en su corazón un odio y un rencor hacia su hermano Abel, que no le había hecho nada. Porque realmente no fue una ofrenda para Caín o no fue una ofrenda para Abel, fue una ofrenda que los dos llevaron a Dios. ¿Qué tenía que ver Caín con Abel? Nada. Si no fue que Abel le faltó al respeto a Caín, no fue que Abel golpeó a Caín, no fue que Abel lastimó a Caín, no fue que Abel criticó a Caín, fue que trajeron una ofrenda. Abel trajo su ofrenda para Dios, Caín trajo su ofrenda para Dios. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver nada entre ellos, pero el corazón de Caín era tan perverso que comienza a desarrollar una amargura, un odio, un resentimiento, y Dios le habla y le dice, Caín, el pecado está ¿a las puertas de dónde? De tu corazón, ahí lo tienes, pero tú te puedes enseñorear de él. Pero ¿qué dejó Caín? Que el pecado se enseñoreara de él. Él no pudo enseñorearse del pecado, porque nosotros podemos dominar el pecado solo con la presencia de Dios en nuestro corazón, solo con la ayuda de Dios, y él no permitió que Dios le ayudara. ¿Te das cuenta? Hermano, podemos controlar esos pensamientos perversos, esos rencores, esos odios, esas amarguras. Podemos hacerlo si nosotros pedimos ayuda al Señor y que este pecado no se enseñoree de nosotros, no nos gobierne, no nos maneje.
¿Y qué pasó? Al final, Caín permitió que este odio se fuera levantando en su corazón y mató a su hermano Abel. ¿Y qué dice? ¿Y por qué lo mató? Porque su hermano era bueno y él era malo. Eso lo dice aquí en el versículo 12. Entonces, hermanos, Caín, siendo del maligno, nunca pudo desarrollar un amor genuino hacia él, hacia Abel, hacia su familia y hacia Dios. ¿Qué pasó? Cuando la maldad reina, el odio es una de las cosas que se manifiesta rápidamente. El odio a todo tipo de personas. Por tanto, nosotros tenemos un mandato del Señor y un reto: amarnos unos a otros. En segundo lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es importante en un mundo antagónico. Mire el verso 3. El verso 13. Leo para ustedes la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué les dije? El reto o el mandamiento, si lo quieres poner, de amar a cada uno de los hijos de Dios es muy importante en medio de un mundo antagónico. Versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, ¿qué es el mundo aquí, mis hermanos? El mundo en este contexto del apóstol Juan es esos habitantes que habitan en este mundo, valga la redundancia, que no conocen a Dios. Gente pagana, gente que puede creer que es buena, pero no tienen una relación personal con Dios. Este es un mundo antagónico. Este es un mundo que odia al cristiano. Y ya lo dijimos en Primera de Juan 5:19. El mundo entero, y cuando habla del mundo, habla de la gente, está influenciada bajo el maligno. Satanás está gobernando todo esto. Él levantó una tremenda persecución contra la iglesia. Y él quiso destruir la iglesia. Él quiso destruir y la ha querido destruir a través de todos los siglos. Ha levantado persecuciones terribles. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, lo que nosotros encontramos es una infiltración, porque ya miró que no la puede atacar y destruir de frente, entonces ahora está infiltrando. Y ahí podemos ver lo que se llaman iglesias, que de iglesia no tiene nada. Y Satanás está engañando al mundo entero. Cuando dice aquí, en el capítulo 3, verso 13, hermanos míos, en el contexto del apóstol Juan, mis hermanos, está hablando de un trato importante, porque estos son sus hermanos, esta es su familia de la fe, estos son los hijos de Dios, en contraposición a un mundo pecaminoso, antagónico, sucio, que odia a estos hermanos porque son hijos de Dios. Aquí nosotros entonces dice, mire, no os extrañéis. Esta es una advertencia, este es un aviso para todos nosotros, en el trabajo, en el colegio. Y por eso es que muchos cristianos tratan de vivir una doble vida. Ahí en la iglesia se portan bien y ahí en su casa más o menos, pero ahí en el trabajo con los amigos se confunden con ellos y tratan de vivir las vidas de ellos. Y por eso Juan comienza diciéndoles, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una manifestación clara de quién es hijo de Dios y quién no lo es. Ahora, dice aquí que ese mundo va a ser antagónico para nosotros, nos va a odiar. Cuando tú en tu trabajo pongas en alto los valores del reino y no mientas y tengas que hablar algo que va a afectar a algunos, te van a odiar. ¿Por qué? Porque ese es el mundo. Pero como yo no quiero quedar mal ni caerle mal a la gente y quiero llevarme bien con mis aquí compañeros de trabajo, prefiero mentir y prefiero andar en lo que ellos andan. Y si me invitan a sus parrandas, allá me voy escondidito, pero allá ando con ellos, porque no quiero que me traten mal, no quiero que me rechacen, no quiero perder mi amistad con ellos. Hermano, aquí es claro,
Hay hijos de Dios e hijos del diablo, y los hijos del diablo son antagónicos a los hijos de Dios. Es importante esto, que nosotros no debemos de tener antagonismo con ellos, que ellos son los que tienen antagonismos con nosotros. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro 4:4. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:4. Voy a leer el verso 3 y el verso 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles aquí? Los paganos. Los gentiles aquí son los que no conocen a Cristo. Son los del mundo, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ya es suficiente la vida que llevamos antes de nuestro encuentro con Cristo, que andábamos en todo esto. Ya basta, ya es suficiente el tiempo pasado. Ahora debemos de tener una vida diferente y nueva. Versículo 4. A estos, a ese mundo pagano, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice? Y los ultrajan. Y eso es lo que queremos evitar, porque nos gusta que nos traten bien. ¿Sí? Y yo lo he dicho, cuando el mundo acepta la iglesia como está ocurriendo en este tiempo, no es que el mundo se ha cristianizado, es que la iglesia se está volviendo mundana. La iglesia está volviéndose mundana. Si la iglesia predicara en contra del pecado, en contra de toda la maldad, si los pastores que están ahí cerca del presidente le advirtieran de sus pecados y le hablaran claramente de su vida, de volverse a Dios de verdad, yo quisiera saber si iban a tenerlos ahí. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se va mundanalizando. Usted mira la música en la iglesia, ahora es una música mundana. Hay muchos grupos que usted no sabe si son salones de bailes o lugares de adoración de Dios. El mensaje que tiene mucha iglesia ahora es un mensaje mundano. La forma de vestirse del cristiano ahora es puramente mundana. Ya no hay una diferencia entre una chica cristiana y una chica mundana, los mismos modas, las mismas pantalones socados, la misma minifalda, los mismos escotes, todo es igual. ¿Por qué? Porque queremos buscar la aprobación del mundo. Queremos buscar que el mundo nos apapache. El Señor dijo, versículo 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece, no se extrañe. Eso va a ocurrir cuando hay una iglesia santa que quiere vivir en santidad, que quiere agradar a Dios, que predica el evangelio. Entonces el mundo se vendrá en contra de la iglesia. Si hay una iglesia que está siendo aceptada por el mundo, no es que tengamos un mundo cristiano, el mundo nunca será cristiano, siempre estará bajo el diablo. Será una iglesia que se ha hecho mundana. Yo voy a algunas reuniones y ahí miro luces como que fuera una discoteca, un ruido como que fuera una discoteca, bailes en la iglesia como que fueran discotecas. De hecho, hay iglesias que tienen sus discotecas ahora, pretexto de atraer a los jóvenes para que se conviertan. Cuando esos jóvenes van ahí, ni se convierten y siguen siendo mundanos. ¿Sabe lo que va a convertir a la gente? Lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe lo que yo necesito hacer para que nuestros jóvenes se conviertan, para que esta gente del mundo se convierta? Es predicarles el evangelio. No tengo que mundanalizar la iglesia. No lo tengo que hacer. Hay iglesias que ahora celebran Halloween, ahora celebran fiestas, ahora. ¿Qué es lo que no hacen ahora en las iglesias? ¿Todo por qué? Por acomodarse a un mundo del cual quieren recibir aplausos. Y eso no se puede. No se puede. Estas son gentes infiltradas. En tercer lugar, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Antes de llegar al tercer punto, literalmente dice el mundo los aborrece. No se extrañen de eso. La palabra aborrecer aquí literalmente quiere decir los van a odiar, los van a despreciar, los van a detestar.
Esa es la palabra que usa aquí el apóstol. Entonces, ¿por qué este trato cariñoso del mundo a la iglesia ahora y por qué la iglesia está siendo aceptada y recibida en el mundo? Porque la iglesia se ha ido al mundo. No es que el mundo se ha cristianizado. Vivimos en medio de personas que son antagónicas, que aborrecen a Dios, que aborrecen la santidad, que aborrecen la familia, la verdad, la justicia, el amor. Y nosotros tenemos que predicarles el evangelio. En tercer lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es una evidencia que nosotros tenemos la vida de Cristo en nuestro corazón. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Nosotros sabemos, ahora mire aquí literalmente lo que dice el apóstol acá. Estoy leyendo primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos, o sea, tenemos el conocimiento. Y por eso es importante que estudiemos la palabra para ir aprendiendo, porque es la palabra la que nos da estos conocimientos. ¿Y qué dice que sabemos? Que hemos pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2:1. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2:1? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto, no tiene vida. Tiene existencia, pero no tiene la vida de Dios en él. Si él muere, va a la condenación eterna porque no tiene la vida. Ahora, ¿qué dice Juan? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, tenemos ese conocimiento claro, tenemos esa convicción, esa seguridad, esa promesa de Dios. Pero mire cómo dice, ¿por qué lo sabemos? En que amamos a los hermanos, en que tenemos un amor genuino, sincero, real, desinteresado para todos los miembros de la familia de Dios. Y luego dice, el que no ama a su hermano, ahora, mire, este su, ya se dio cuenta, es un singular, es un pronombre en singular, no es plural. No dice el que no ama a sus hermanos, no, a su hermano, a uno. En otras palabras, no podemos tener enemistad ni odiar ni a un hermano, ni a uno. Lógicamente aquí, mis hermanos, está hablando el apóstol Juan y está poniendo los puntos claros, los puntos sobre la I, las IES. ¿Y qué está diciendo? Tú tienes que amar. Y si tú tienes algo en tu corazón contra un hermano, ve y arréglalo, hermano, habla con él, llámalo, platícalo, perdónense. Y luego, ¿qué dice? En esto sabemos. No sé cómo alguien puede tener enemistad, odio, resentimiento contra alguien en la iglesia y sentir tranquilidad y estar en paz y no buscar la reconciliación con esa persona. No puedo entender eso, porque eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, que cuando yo he nacido de nuevo y he pasado de muerte a vida, acuérdense lo que dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, y ese Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, estás mal, tienes que arreglar ese problema con ese hermano. Y por eso nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque tenemos esa convicción en nuestro corazón de vivir esa vida de rectitud. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano, no dice a sus, toda la iglesia, no, a su hermano. ¿Qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Entienden lo que dice aquí? Juan lo dijo claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una manifestación de los hijos de Dios es el amor, el perdón, la reconciliación, las buenas relaciones. No estamos diciendo de una perfección donde no hay problemas, no, habrán problemas, pero se sabrán solucionar, se sabrán resolver a través de los lineamientos que Dios nos da en la palabra. ¿Y qué dice? Que el que no ama a su hermano es un homicida. ¿Por qué, hermano? Porque el móvil del homicidio es el odio. ¿Qué fue lo que llevó a Caín a matar a Abel?
porque Caín fue desarrollando un resentimiento, un odio hacia su hermano hasta que le quitó la vida y se convirtió en un homicida ya práctico. Pero ¿qué? El móvil de ese homicidio está en el corazón. El rencor, la amargura, el odio, el resentimiento. Por tanto, nosotros tenemos un reto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la vida de Dios en nosotros. En cuarto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios está basado en el sublime y maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo que no solamente fue de boca, sino práctico, demostrable. Mira el versículo 16. Ahora dice así: en esto hemos conocido. Ahora Juan vuelve otra vez al mismo verso, la misma palabra del verso 14. Sabemos o conocemos, es el mismo verbo en el original. ¿Qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el mandamiento de Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? En un amor genuino, un amor práctico, real, verdadero. No fueron sentimientos, no fueron palabras, fueron acciones. Primero, el apóstol Pablo dice en Filipenses que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, a que agarrarse, o como justificarse o excusarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De esa gloria magnificente de Dios. Y dice, y tomó forma de siervo. Y entonces ese Dios se hizo hombre, una persona divina, humana y divina. Y luego, ¿qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Así debemos amarnos nosotros, con un amor verdadero, un amor práctico. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice, como tú puedes ver en el capítulo 2, verso 14, ver a tu hermano en necesidad y le das una palmadita y le dices, ven en paz, que Dios te bendiga cuando tienes algo que darle. O sea, eso es amor, dice la palabra de Dios. Debe de ser un amor práctico, en la cual no solamente oramos, damos una llamadita a los que damos una llamada, sino que además de eso, lo demostramos con hechos. Cada uno de nosotros debe hacerlo. Ahora, mira el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice. Esto es lo mismo que dice Santiago. Y ve a su hermano tener necesidad. Y eso es una de las cosas que yo siempre lo he dicho. Yo no entiendo cómo en una iglesia hay un hermano sentado con su familia que no ha comido, porque no tiene trabajo, porque tiene una gran necesidad, porque ellos están pasando una calamidad y al lado hay alguien que tiene una enorme cuenta en el banco y no comparte. Eso es inhumano. En el libro de Hechos, la palabra de Dios dice, en el capítulo número 5, que la gente, perdón, al final del capítulo 4 y capítulo 5, dice que traía todos sus bienes y los ponía a los pies de los apóstoles y era repartido de tal forma que no había necesitados entre ellos. Había para las necesidades de todos, porque el amor debe de ser práctico, hermanos. Debemos ayudar al necesitado. ¿Qué dice la escritura acá? Si en la iglesia, dice, hay alguien que tiene bienes de este mundo, o sea, tiene posibilidades económicas, y ve a su hermano tener necesidad, pero cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Porque el amor de Dios es práctico. Sabes que si hay alguien que siempre está dando y dando y dando, es Dios. Todos los días nos da su aire, cada segundo. Nos da alimento, nos da ropa, nos da casa, nos da cuidado, nos da protección. Si hay alguien que es ejemplo en dar, es Dios. Y Él es amor, pero no es un amor egoísta, no es un amor simplista, no es un amor que solamente es palabra, sino que es un amor práctico. Hijitos míos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y
en verdad. Hecho es práctico. Entonces, en cuarto lugar, que dijimos, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios está basado en el sublime y maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con un amor práctico. Lo demostró. Juan 3:16, recuerda lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿Cómo demostró Dios el amor al mundo? Que dio a su Hijo, lo regaló, lo donó para poder salvar a la humanidad. Un amor práctico, hermano. En quinto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es una garantía que nos da seguridad de vida eterna. En quinto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es una garantía que nos da seguridad de vida eterna. Mira el versículo 19. Dice: y en esto conocemos, ya se dieron cuenta otra vez, este famoso verbo. Versículo número 14, nosotros sabemos. Versículo número 15, sabéis. Versículo 16, en esto hemos conocido. Versículo 19, en esto conocemos. O sea, el hecho de que nosotros seamos cristianos nos lleva a estudiar, nos lleva a aprender, a conocer lo que Dios quiere que nosotros entendamos realmente. Y luego, ¿qué nos dice aquí? En esto sabemos que somos de la verdad. ¿Qué quiere decir que somos de la verdad? Que somos salvos. La verdad es Cristo y todo su evangelio. ¿Cómo sabemos nosotros que somos de la verdad? Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué dice? Así nosotros lo vamos a saber. Vamos a tener esa certeza de que pertenecemos a la verdad. ¿Cómo? Amándonos unos a otros. Y ahora mire qué tremendo lo que dice aquí el apóstol Juan, versículo número 19. Bueno, voy a leer el 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si ya mi conciencia se me volvió un poco dura, un poco entenebrecida y ya no siento yo el remordimiento, el llamado de Dios a través de mi conciencia que me dice que hay algo que está malo en mí. Mira lo que dice el versículo: mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si mi corazón ya no me quiere reprender, dice, ahora hay alguien mayor que vive en mí, que es Dios. Versículo número 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces dice, si mi corazón ha llegado un momento de que ya se ha vuelto un poco duro, que ya mi conciencia se está poniendo dura, que no quiere, ahora dice entonces, entendemos que hay alguien más grande que está en nosotros, quien es Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios es el que quiere hablarnos al final a nosotros. Que debemos de moldear nuestra conciencia y nuestra vida a la forma de Dios, pero al final es Dios el que quiere trabajar en tu corazón, llevarte a un estilo de vida que le agrada a Él. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y has nacido de nuevo y tienes el conocimiento de estas cosas, deja que Dios trabaje en tu corazón y que Dios te lleve a un crecimiento espiritual verdadero donde tú puedas mostrar un amor verdaderamente práctico, un amor genuino hacia tu hermano, un amor perdonador, un amor reconciliador con tu hermano. Cada uno de nosotros tiene estos principios de Dios a través de su santa y poderosa palabra. Y por último, hermanos, en sexto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es un resultado de creer en Él y de la presencia del Espíritu en nuestro corazón. El reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es resultado de haber confiado en Cristo, de conocer el amor de Dios, de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Versículo número 23 dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora dice, ¿se das cuenta que creer no es opción, no es una invitación? Y nosotros los predicadores
reconozco que cometemos ese error. ¿Cuál error? El error de decir, Dios te invita a que le recibas a su hijo. Dios no hace invitaciones. Él dice, cree en Cristo y si no vas a ser lanzado al infierno. Es un mandato. Es un mandato. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, porque no ha obedecido a Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Hechos, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es invitación. Cuando a mí me invitan, yo tengo la opción de decir si voy o no voy, de acuerdo de las circunstancias. Pero si es un mandato, si un juez me manda un citatorio, no me está invitando, me está ordenando que me presente a su juzgado. Si un amigo me manda una tarjeta de invitación y me dice, mira, que voy a tener un cumpleaños y quiero que vengas, yo tengo la opción de decidir si voy o no. Pero si un juez me manda un citatorio y yo no voy, es un desacato y caigo en penalidad. Dios es un juez y está mandando. Mira el versículo número 23. Y este es el mandamiento. ¿Qué es esto? Es un mandamiento. Dios a nadie está invitando a que crea en él, está mandándoles. Pero si tú le das la espalda a Dios y dices, yo no quiero creer en Cristo, estás desobedeciendo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La condenación eterna. ¿Por qué Dios nos va a condenar? Porque le desobedecimos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, al creer en Cristo, obedezco a Dios, por tanto, tengo que dar otro paso de obediencia. ¿Cuál es el otro paso? Amar a mis hermanos, que somos miembros de esta familia de creyentes. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu Santo que nos ha dado. Ahora, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ahora tenemos dos cosas. ¿Qué tenemos? Una fe en Cristo y en Dios que nos salva, que nos lleva a formar parte de esta familia de Dios. Y un Espíritu que vive en nosotros, un Dios que está en nuestro corazón. Y con esto podemos amarnos unos a otros. Qué lindo, ¿no es cierto, mi hermano? Entonces, resumamos. En primer lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que tenemos desde el principio. En segundo lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es importante en medio de un mundo antagónico que nos odia. El mundo nos odia y también nosotros nos estamos odiando en la iglesia. No puede ser. No puede ser. En tercer lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es una evidencia que nosotros tenemos vida verdadera en nosotros, la vida de Dios en nosotros. En cuarto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios está basado en el sublime ejemplo práctico de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros y así debemos dar nosotros la vida por nuestros queridos hermanos. En quinto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es una garantía de seguridad que tenemos vida eterna. Por último, en sexto lugar, el reto de amar a cada miembro de la familia de Dios es un resultado de creer en Cristo y de tener la presencia del Espíritu Santo o de Dios en nuestro corazón. Hermanos, amémonos de esa manera. Que Dios nos bendiga y nos dé fortaleza y poder para amarnos como Él lo manda.